Hola, este es Charles Hoskinson, transmitiendo en vivo desde la cálida y soleada Colorado. Siempre cálida, siempre soleada, a veces Colorado. Hoy es 13 de marzo de 2024, difícil de creer que ya estamos 3 meses en el año, ¿cierto? Bueno, quiero hacer un video para hablar sobre un concepto que creo que es subestimado y poco estudiado, y que está estrechamente relacionado con la escalabilidad, así como con los casos de uso del mundo real en los sistemas. Déjenme compartir mi pantalla. ¡Wow! Bien, así que tengo mi pizarra aquí para ustedes. Hablemos un poco sobre algo que es muy cercano a mi corazón. Las metatransacciones. Metatransacciones. ¿Qué diablos es eso? Bueno, para cualquier transacción, sin importar qué sea esa transacción, generalmente tiene 5 propiedades. Tus 5 propiedades son: primero, por lo general las transacciones son sobre activos o algo como un cambio de estado. Estás moviendo algo. Podría ser un token, podría ser una moneda estable respaldada por activos, podría estar iniciando un cambio en una aplicación, pero estás cambiando algo. Entonces, movimiento o cambio. Luego, por lo general, tenés entidades. Entre entidades. Y eso puede ser uno a uno, uno a muchos, muchos a uno o muchos a muchos. Entonces tenés un patrón de transacciones. Por ejemplo, Bob envía algo de valor, un activo, digamos un Bitcoin, que solía no ser tanto dinero en aquellos días, a Alice. Hablando en general, luego tenés metadatos. Y los metadatos son un poco el por qué. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Entonces tu patrón de cosas como desde dónde se transmitió, ya sabes, todos estos tipos de cosas típicamente conectadas a tus metadatos en una noción de identidad. Luego también tenés el entendimiento contractual barra comercial. ¿Por qué Bob le dio a Alice un Bitcoin? Tal vez porque Alice es abogada y Alice está proporcionando servicios legales a Bob. ¿Hay un entendimiento comercial ahí? Bueno, por supuesto que lo hay. Y así, si Alice no cumple, entonces es un incumplimiento de contrato. Entonces, ¿cuáles son los términos y condiciones? Usualmente tienen un contrato y luego una metapropiedad es la regulación, y la regulación es meta en el sentido de que está condicionada a todas estas cosas. El tipo de activos que estás transfiriendo, la naturaleza, las entidades donde se están realizando las transacciones, la ubicación donde ocurrió la transacción, fue en los Estados Unidos o no, así como los comerciales particulares. Hay un esquema regulatorio. Entonces, esos son como los 5 grandes cuando hablamos de propiedades de transacciones. Así que hay algunos factores más que entran en juego porque esta es una propiedad genérica, y luego hay una sexta categoría y hablamos sobre la intención y el precio. Entonces, digamos que Bob está en la red Cardano y Bob quiere comprar algo. Obtiene un precio de 0.01 ADA, por ejemplo, y hay una dirección y él tiene su billetera, y en esa billetera hay alguna dirección. La llamamos dirección Y y dirección X. Entonces, él inicia una transacción para enviar esos fondos ahí. Está enviando algunos ADA y luego algo sobrante como un cambio de vuelta a la billetera para comprar eso. ¿Cuál es la intención? Bueno, parte de la intención es ese entendimiento comercial, y parte de esa intención es
cuánto quiere pagar por esa transacción y cuándo se liquida. Desde el punto de vista de la ciencia de la computación, es casi como un problema de llenado de contenedores donde tenés un contenedor fijo, un bloque, y todas estas bolas están tratando de entrar en un contenedor de varios tamaños, empaquetado en contenedor. Ok, gran bola, pequeña bola, bola aún más pequeña, bola masiva, otra bola. Así que tenés un montón de bolas ahí y estás tratando de meterlas. Bueno, algunas encajarán y otras no encajarán. Es demasiado grande para el bloque, ¿verdad? Así que la liquidación depende de cuándo sea lo suficientemente grande como para poder meter lo que tenés. Eso es liquidación. Y el precio, bueno, si tenés un modelo de costo fijo, el primero que llega servido, pero también podrías crear un mercado de tarifas, y hemos dado formas realmente geniales e interesantes de pensar en esto, pero es una consideración a nivel de red. ¿Qué pasa con la intención de Bob? Tal vez Bob solo comprará esto si la tarifa de transacción es menor que 0.0001 ADA, y tal vez Bob solo comprará esto si la liquidación puede ocurrir en un tiempo limitado. Menos de 100 segundos. Esa es su intención. Semánticamente hablando, actualmente no podés especificar eso en el ecosistema Cardano y, por cierto, en la mayoría de los ecosistemas. Pero lo que va a suceder cuando hablemos de cosas como precios escalonados, hablemos de cosas como tarifa de Babel y hablemos de crear modelos matemáticos y representaciones para capturar la relación entre el tiempo de liquidación y el precio, es posible abrir una transacción y decir, ok, nuestra transacción no solo será una transacción, sino que también tendrá algunas metatransacciones. Y dentro de esos metadatos, dentro de esa metapropiedad, puedes incrustar cosas arbitrarias como tu intención. Puedes incrustar otras cosas como contratos, por ejemplo. Un hash de eso. Puedes incrustar un DID como identificador, por ejemplo. Incluso puedes cegarlo, encriptarlo, por lo que solo las partes deseadas pueden desencriptarlo. Así que hay una cantidad arbitraria de cosas, algunas de las cuales potencialmente se pueden leer, y si tenés una parametrización adecuada, esa intención que se lee básicamente puede determinar si se liquida o no. Entonces podrías tener el derecho de gastar y podrías tener la cantidad apropiada para gastar, pero no se liquida porque no puede liquidarse dentro de esa ventana. También puedes pensar en patrones de proxies. Los proxies serían si por alguna razón esa transacción no se liquida. Tal vez la envíes a un intermediario y ellos pueden manejarla y repetirla y hacer un montón de cosas con ella, o tienen ciertas autorizaciones, o incluso puedes usar esto para iniciar pagos por extracción, como dar ciertos derechos a un intermediario para hacer algo. Como puedes extraer, tienen que usar la dirección de la que provino como una dirección de cambio o algo así. Así que hay mucha más complejidad aquí. Ahora, ¿por qué estoy trayendo esto? Porque llega abril y están sucediendo muchas cosas y lo que probablemente haremos es alrededor del periodo de abril-mayo, hablaremos sobre escalar Cardano y resulta que hay mucho en esto. Está la escalabilidad en cadena L1, que son los endosantes de entrada, leyos. Luego está el enfoque de conocimiento cero y esos son los rollups y cosas así. Gran parte de eso se está haciendo en el lado Midnight, pero será interoperable con Cardano. Tenés tu enfoque Hydra y ese proyecto está evolucionando a un buen ritmo. Y luego también tenés todo este concepto de precios escalonados. Tenés las tarifas de Babel. Tenés la capacidad de predecir y ofertar
por el costo de liquidación, etcétera, etcétera. Entonces, todo el lado económico e intencional del sistema. Así que todo esto está interconectado y lo que vamos a hacer, porque se conectan a una colección de documentos que hemos escrito, algunos recientes, otros no tan recientes, es que en realidad vamos a filmar algunos videos que entren en detalle exhaustivo y explicando cómo funcionarán algunos de estos enfoques y protocolos de próxima generación. Y lo que es realmente genial es que ha habido años de investigación que nos dan una buena ventaja y el modelo UTXO en particular es extremadamente adecuado para esta vista completa. Podemos cubrir las 5 grandes. Tenemos la mejor forma de representar activos con el estándar de activos nativos de Cardano. Tenemos DITs para representar entidades. Los metadatos pueden representarse de varias maneras, tanto seguras como no seguras. Las relaciones contractuales se representan típicamente como un hash asignado al contrato y, por cierto, ambas partes pueden firmar para eso, lo que muestra que hay un acuerdo no repudiable tanto de Alice como de Bob. Y luego la regulación, llamamos esto RBTP, que es uno de los pilares del programa Midnight. Eso es algo que a través de una aplicación híbrida van a poder trabajar juntas y este patrón de transacción impulsado por la intención es el pan y la mantequilla de las finanzas. Así que solo voy a ejecutar este comercio, esta orden, si la tarifa está por debajo de esto, el tiempo de liquidación ocurre aquí y estos mecanismos van a permitir que eso suceda de la manera en que las personas quieren que suceda. Así que va a ser realmente genial y divertido configurarlo. Tim va a trabajar con Angelos y va a conseguir que algunos de los chicos graben algunos videos y realmente ayudará a las personas a entender dónde estamos en el ciclo de la vida de la escalabilidad. Lo súper genial que mencioné en mi video anterior sobre escala es que ya se está haciendo un enorme progreso en muchos de estos diferentes programas y ciertos programas están saliendo de la investigación y están entrando en la fase de desarrollo donde estamos pensando muy claramente en cómo representar estas cosas como una colección de zips y llevar esas cosas a la cadena y luego otras cosas también están saliendo de la investigación y luego hay preguntas abiertas sobre cómo se verá el desarrollo, cómo se verán los zips. Así que hay optimizaciones de redes de horizontes cortos y más largos en general, pero se nos pregunta mucho acerca de casos de uso del mundo real y la realidad es que tenés que poder hacer los 5 grandes para cualquier caso de uso del mundo real. Pensá en los valores. Los valores viven y mueren por las entidades que los emiten. Siempre están dentro de una jurisdicción. Las personas que pueden poseerlos se basan en pautas de idoneidad. Así que hay un componente de identidad. Hay intermediarios involucrados, agentes de bolsa y otras cosas por el estilo, custodios, estas son cosas conectadas a eso y obviamente hay una cantidad muy ajustada de regulación. Entonces los tokens de valor son un asunto muy complicado y necesitas este patrón de transacción para poder lidiar con estas cosas y también comprarías un valor si tu tarifa de transacción es muy alta o no puedes obtener la custodia de él dentro de ciertas ventanas. Digamos que estás haciendo trading de alta frecuencia. Si estás negociando muchas transacciones muy rápido, si tu tiempo de liquidación es demasiado alto, no puedes ejecutar tu algoritmo de trading de alta frecuencia. Entonces no querés que se liquide porque será demasiado tarde y perderás tu arbitraje. Digamos que tu tarifa de transacción son demasiado elevadas. Si esperas solo obtener unos pocos puntos porcentuales en el corto plazo y eso está por encima de las tarifas, tampoco tiene sentido comprarlo. Así que se requiere mucha intención y previsibilidad para que funcione este tipo de mercado y es un ejemplo del caso de uso del mundo real canónico. Lo mismo para las regalías. Las regalías, por ejemplo, NFT, las regalías de propiedad intelectual, todas estas cosas de las que la gente habla mucho. Es un activo complejo y hay muchos hechos y circunstancias aquí y hay diferentes regímenes de divulgación. La divulgación suele ser un diagrama de Venn y tenés diferentes personas involucradas, por lo que el regulador puede tener una vista particular, su cliente puede tener otra vista, el negocio puede tener otra vista. Y cuando hablas de transacciones, ciertas partes pueden ser privadas o cegadas y otras partes solo pueden estar abiertas a ciertas personas. Entonces, esto es otro aspecto. Son tus estándares de divulgación. Régimen.
Y por cierto, la divulgación depende de las jurisdicciones. Abu Dhabi tiene una divulgación diferente a la de Estados Unidos, lo mismo para China. Algunas transacciones pueden ser legales en ciertas jurisdicciones y ilegales en otras jurisdicciones. Esta interacción de componentes complejos requirió mucha tecnología central, requirió UTXO extendido, requirió el estándar de activos nativos Cardano, requirió identidad autosoberana, DIDs, esos PRISM, requirió programabilidad. Así que necesitamos Plutus, ¿qué tal eso? Y ahora en cadena hay muchas cosas geniales que permiten que existan las metatransacciones y que la cadena sea consciente de ellas, analizarlas y hacer cosas interesantes con ellas. Y todo esto ahora tiene una privacidad flexible. Pronto. Gracias a Midnight. Donde puedes tener un componente público y uno privado. Y el componente privado existe dentro de un régimen de divulgación particular para que el regulador todavía pueda estar contento, pero que vos también puedas estar contento porque ciertos hechos y circunstancias materiales sobre los metadatos, las relaciones contractuales y otras cosas no se revelan. Esta es la forma adulta de hacer las cosas. Hay muchos ecosistemas blockchain que dicen, tenemos todo resuelto. En primer lugar, el protocolo no hace nada de eso por vos en ese sentido. En segundo lugar, no lo hacen y sabemos que no lo hacen porque ¿dónde están los tokens de valor? ¿Dónde están todos los estándares para estas cosas? Se están añadiendo lentamente a través de proyectos como TASES y otras cosas similares, pero no es integral y completo. Esto tiene mucho que ver con la escalabilidad porque cuando más gordas se vuelvan las transacciones y más complejas se vuelvan las transacciones, el empaquetado parece un poco diferente. Si es solo una transacción simple, tenés algo así, pero si hay muchas cosas de las que tenés que hablar, de repente es eso. Decime, ¿eso encaja ahí? No. Entonces tu escala disminuye. Así que es una interacción cuando echas un vistazo a estas diferentes cosas sobre qué necesita estar en cadena y qué necesita estar fuera de cadena. ¿Qué es una representación? Como un hash frente al documento completo, cómo obtener previsibilidad para las cosas que querés hacer y cómo limitarlo para que puedas ir a la máxima velocidad posible y cómo crear representaciones recursivas de cosas, como muñecas rusas añadidas, rollups, estas cosas. Que se reducen con el tiempo. Así que un montón de conceptos aquí, un montón de cosas en qué pensar, pero es algo que está activamente en discusión y hay muchos esfuerzos de investigación muy buenos y documentos y estos por supuesto se integrarán en algunos SIPs muy interesantes hacia la segunda mitad del año, que creo que son fundamentalmente para casos de uso del mundo real, cadenas de socios y en última instancia la escala del sistema. Así que solo quería hacer este video y hablar un poco sobre esto porque creo que muchos de ustedes probablemente no han pensado en los 5 grandes de esta manera particular: activos, entidades, metadatos, relaciones contractuales y la estructura regulatoria, metadatos e identidad. Y probablemente no han pensado en transacciones impulsadas por la intención y cómo funcionan estos diferentes patrones y también en qué condiciones fallaría una transacción. No se trata solo si tenés el dinero y tenés la clave privada para gastar ese dinero. También se trata de tu intención. Solo lo gastarás si se cumplen ciertas condiciones y si estas condiciones no se cumplen, no puedes gastar. Ser capaz de hacer esto en un sistema de UTXO es muy importante y siempre puedes hacerlo con un contrato inteligente. Ese es el punto de Plutus. Permite una interacción muy creativa y se puede desarrollar un DSL para ayudar a organizar muchas de estas características. Especialmente en el lado contractual si querés hacer entendimientos contractuales automatizados. Hay un montón de cosas que hacer ahí y es una alta prioridad, pero espero que este video te transmita los elegantes y hermosos que pueden ser estos sistemas y cuántas piezas móviles tienden a existir. No hay un tamaño único que sirva para todo y ningún caso de uso que sirva para todo. Cuando construís estos protocolos tenés tantos diferentes clientes, puede ser Bob, el plomero, Alice la abogada, están haciendo algo, puede ser un usuario completamente diferente, tal vez sea un estudiante universitario comprando algo en una máquina expendedora. Ambos son igualmente válidos y deberían ser tratados igualmente. Me encanta el igualitarismo. Pero obviamente estas son transacciones radicalmente diferentes con diferentes tiempos de liquidación y otras cosas similares. ¿Le importa particularmente al abogado si su pago tarda unos minutos u horas en liquidarse?
No, porque el trabajo legal se va a hacer durante un periodo de tiempo y normalmente están acostumbrados a las transferencias bancarias y otras cosas que tienen un tiempo de liquidación mucho más largo. Bueno, si este tipo de aquí está comprando de una máquina expendedora, ese tiempo de liquidación tiene que ser en segundos. No aguantar 2, 3, 4 minutos al lado de la máquina expendedora. Tiene que ir a clase, tiene que hacer otra cosa, es demasiado largo para una liquidación. Sin embargo, ambas cosas técnicamente están en la misma red, así que Bob aquí probablemente no pagará un extra por una liquidación más rápida. Aquí tal vez pague un pequeño extra dentro de un límite razonable por una liquidación rápida. Y es el punto de estas cosas. Y tal vez esté pagando en puntos de lealtad, tarifas de Babel, y esté pagando en una moneda estable porque Alice no es una especuladora de divisas. Mismos rieles, pero tenés todos estos diferentes componentes que entran en juego y luego puedes agregar complejidad arbitraria a estas relaciones a través de contratos inteligentes, que es por eso que existen estas cosas y por supuesto puedes agregar cualquier régimen regulatorio que quieras el momento en el que tenés la identidad autosoberana en tu sistema como un DID y continuando con la transacción es una cosa súper novedosa y genial. Especialmente dado que puedo encriptarlo para que solo las partes en las que confías puedan desencriptarlo, lo que significa que puedes tener un régimen regulatorio personalizado. Cosas bastante geniales. Cripto es el regalo que sigue viniendo, sigue dando todos los días, sin importar quién seas. Tienes algo que aprender y algo que construir. Muchas cosas geniales se han implementado en la blockchain Cardano en los últimos años y tantos paradigmas y enfoques geniales han sido impulsados. Lo novedoso es que a medida que madura el proceso SIP, la gobernanza en cadena y ocurre la gestión descentralizada de productos, tenés lo que se llaman SICs, grupos de interés especiales, y cada uno de ellos representa a diferentes sectores y crean declaraciones de problemas que se convierten en documentos de requisitos de productos que se alimentan y forman un backlog de productos descentralizado. Eso va a ser el gran tema que vamos a trabajar bastante como comunidad en cómo hacerlo bien, pero una vez que lo resolvamos, eso significa que tenemos una manera muy descentralizada de converger en lo que necesitamos trabajar entre bifurcaciones duras como ecosistema. Y poco a poco el sistema se vuelve más y más capaz, más avanzado, y a medida que estos nuevos casos de uso se incorporan, puedes ver cosas bastante notables dentro del bloque. Así que cosas bastante buenas. De todos modos, solo quería compartir con ustedes todo el concepto de las metatransacciones. Habrá mucho más que decir y será muy divertido producir algunos videos para escalar Cardano. Esperen por eso en abril o mayo. Saludos.